Imagina perder al amor de tu vida, la persona con la que compartías todo, con la que planificaste tu futuro, y luego quedarte vacío, atrapado en una rutina que no te llena, sin saber cómo seguir adelante. Ahora imagina que, 2 años después, te das cuenta de que la felicidad puede estar en un gesto tan simple como una cuchara de sopa. Esta es la historia de Ricardo Fernández, un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de vivir el giro más inesperado de su vida, gracias a una joven camarera llamada Lucía Mendoza. Esta es una historia de pérdidas, nuevos comienzos y el tipo de descubrimientos que cambian todo. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia es más que una simple coincidencia. Es la historia de un reencuentro con la vida. Ricardo era un hombre de éxito, un hombre de negocios con visión, dueño de una cadena internacional de hoteles. Su vida estaba marcada por reuniones, viajes y decisiones estratégicas que definían su carrera. Pero todo cambió el día que su esposa, Carmen, falleció de forma inesperada. Desde ese momento, su vida dio un giro oscuro. La luz que Carmen había traído se apagó y lo que quedó fue un vacío que ni el dinero ni el trabajo podían llenar. Su hija Sofía, que solo tenía 4 años en ese entonces, fue la más afectada. Perdió su sonrisa, dejó de comer y se sumió en un silencio que aterraba a su padre. Rechazaba a todos los que intentaban ayudarla, incluyendo a los terapeutas que Ricardo había contratado. Cada vez que regresaba de sus viajes, encontraba a Sofía en su habitación, sola, callada, mirando por la ventana, como si esperara que algo cambiara. Pero nada lo hacía. Ricardo, incapaz de enfrentar esa situación, se sumió aún más en su trabajo. A medida que su cadena de hoteles se expandía internacionalmente, él viajaba sin descanso, buscando distraerse, buscando llenar el vacío con más y más logros. Pero cada regreso a casa solo lo enfrentaba con el mismo panorama. Sofía seguía siendo una niña distante. A veces parecía que no lo reconocía, y su rechazo a la comida le preocupaba cada vez más. Consultó a los mejores especialistas, psicólogos infantiles, terapeutas ocupacionales, pedagogos. Todos coincidían en lo mismo. Sofía necesitaba amor, estabilidad y sobre todo tiempo. Pero ¿cómo ofrecerle eso cuando él mismo estaba roto por dentro? Meses pasaron y Ricardo comenzó a perder la esperanza. La dolorosa sensación de no saber cómo ayudar a su hija lo consumía. Entonces, un día, después de 2 años de ausencia, decidió regresar a Medellín, la ciudad donde conoció a Carmen, donde había comenzado su primer hotel. Quizá el regresar a los orígenes sea lo que necesitamos, pensó. Con la idea de que el cambio de escenario podría ser la respuesta, se instaló en la suite presidencial del Hotel Mirador de los Andes. Era el mismo hotel en el que había pasado tantos momentos felices con Carmen, el lugar donde su historia como empresario había comenzado. Pero, incluso en ese ambiente lleno de recuerdos, Sofía seguía siendo la misma niña silente, la misma niña que se negaba a comer, la misma niña que estaba cerrada al mundo. Todo cambió una tarde, cuando Ricardo, después de haber perdido la esperanza, decidió hacer una última inspección por el restaurante del hotel. Lo que vio allí, sin embargo, le hizo dudar de sus propios ojos. Sofía estaba sentada en una mesa, riendo, comiendo con ganas y hablando con una alegría que no mostraba desde hacía meses. Y enfrente de ella, una joven camarera que con ternura le daba cucharadas de puré, mientras Sofía respondía con entusiasmo. Ricardo, incrédulo, se acercó al gerente del hotel, Emilio Dávila. «¿Quién es ella?», preguntó, su voz temblorosa. «Es una mesera nueva, comenzó hace un mes». «Pero no se supone que haga esto, señor Fernández. Ella está trabajando en las mesas 7 a 12. No en la mesa de los niños».
respondió Emilio, sin entender la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero Ricardo ya no escuchaba. Su mirada estaba fija en esa joven camarera que parecía ser la respuesta a todas sus preguntas. Con paso firme, Ricardo se acercó a la mesa donde Sofía estaba sentada. Lucía, al verlo, se tensó. «Señor Fernández, lo siento si me extralimité», comenzó a disculparse. Pero Ricardo, sin dejarla terminar, la interrumpió. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. «¿Cómo lograste que comiera?». Lucía, un tanto nerviosa, le explicó que había contado a Sofía una historia sobre princesas guerreras que necesitaban energía para sus aventuras, como Moana. «Sí, como Moana», gritó Sofía feliz, alzando la voz con una sonrisa que Ricardo no había visto en ella en años. En ese instante, el corazón de Ricardo dio un vuelco. Por primera vez en mucho tiempo, vio la chispa en los ojos de su hija, una chispa de vida. En su suite, Ricardo recibió una llamada. Lucía estaba en el lobby, queriendo despedirse porque Emilio la había despedido por abandonar su puesto. Ricardo, sin pensarlo, pidió que subieran a Lucía. Cuando ella llegó, Sofía corrió hacia ella con los brazos abiertos. «Lucía, vamos a jugar», dijo llena de entusiasmo. «Solo vine a decirte adiós», respondió Lucía en un tono triste. Ricardo, aún incrédulo por lo que acababa de presenciar, preguntó: «¿Te despidieron por ayudar a mi hija?». Lucía asintió, bajando la mirada. Fue entonces que Ricardo, impulsado por un sentimiento que no entendía completamente, hizo una propuesta inesperada. «Te ofrezco el doble de tu salario para que cuides de Sofía. Solo y por un tiempo». Lucía, sorprendida, dudó por un momento. «No tengo títulos, no soy profesional», dijo con inseguridad. Ricardo, sin dudarlo, respondió: «Mi hija confía en ti. Eso vale más que cualquier título». Lucía pensó en su madre enferma, que necesitaba tratamiento, y en la urgencia de sus necesidades. «Te contrato como empleada directa», dijo Ricardo. «El seguro del hotel lo cubrirá y puedo darte un adelanto para lo urgente». Lucía, con los ojos brillando por las lágrimas, aceptó. «Esto es solo temporal», advirtió. «Bienvenida a la familia temporalmente», respondió Ricardo. Lo que ninguno de los dos sabía es que ese acuerdo, nacido de la necesidad y el impulso, marcaría el inicio de algo mucho más grande. La suite presidencial se transformaría poco a poco en un hogar. Los juegos reemplazarían el silencio y con el tiempo, un vínculo inesperado comenzaría a florecer. Una historia que comenzó con una niña silente y terminó con una familia que descubrió que, a veces, lo más simple puede ser lo más profundo. Si este episodio tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. ¿Tú también crees en las segundas oportunidades? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.